A los 16 años descubrí por casualidad el secreto que las grandes corporaciones no quieren que sepas sobre tu energía sexual. Y desde ese momento, mi vida cambió para siempre. Era un chaval normal de León, con los mismos problemas que cualquier adolescente de mi época. Falta de energía, problemas de concentración y esa sensación constante de estar como en una neblina mental que no conseguía disipar. Pero todo cambió el día que mi abuelo, poco antes de morir, me contó algo que jamás olvidaré. Me llamó a su habitación una tarde de domingo. Recuerdo el olor a lavanda y el sonido de la lluvia golpeando los cristales. Sus ojos, aunque cansados por la edad, tenían un brillo especial cuando me dijo estas palabras exactas. Nieto, lo que voy a contarte puede cambiar tu destino, pero también puede convertirse en tu mayor desafío. Lo que me reveló ese día fue tan impactante que durante semanas no pude dormir bien. Me habló de una práctica ancestral que los hombres más poderosos de la historia habían usado en secreto. Una práctica que las grandes industrias del entretenimiento adulto han trabajado incansablemente para que olvides, porque saben que si la recuperas te vuelves imparable. Mi tatarabuelo había sido masón durante 40 años. Había estado en círculos donde se hablaba de conocimientos que nunca llegaban al público general, y me contó cómo los antiguos sabios, desde los monjes del Tíbet hasta los guerreros espartanos, conocían el poder oculto que reside en la retención de la energía vital masculina. Hijo, me dijo con voz temblorosa pero firme, cada vez que un hombre desperdicia su esencia vital, no solo pierde energía física, pierde conexión con su propósito, con su poder interior y con su capacidad de manifestar la realidad que desea. Al principio pensé que estaba delirando. Era 2003, Internet apenas empezaba a expandirse en los hogares españoles, y yo, como cualquier adolescente, estaba descubriendo un mundo de estímulos que parecían inofensivos. Pero las palabras de mi abuelo habían plantado una semilla de curiosidad que no podía ignorar, decidí experimentar. Durante un mes completo practiqué lo que mi abuelo me había enseñado sobre la conservación de la energía sexual. Los primeros días fueron un infierno. Tenía cambios de humor constantes, me sentía irritable y mi cuerpo parecía estar en constante tensión. Pero algo extraordinario empezó a suceder en la segunda semana. Mi mente se volvió más clara que nunca. Los problemas de matemáticas que antes me llevaban horas, ahora los resolvía en minutos. Tenía una energía física que me permitía entrenar 2 horas seguidas sin cansarme. Pero lo más impresionante era la confianza que empezaba a irradiar. Las chicas de mi instituto, que antes ni me miraban, comenzaron a buscar mi compañía. Era como si hubiera activado una frecuencia energética completamente diferente. Mi voz sonaba más profunda, mis movimientos eran más decididos y tenía una presencia que antes no existía. Mis notas subieron de manera espectacular y por primera vez en mi vida tenía la sensación de que podía conseguir cualquier cosa que me propusiera. Pero entonces cometí un error que me costaría caro. Un viernes por la noche, solo en casa, cedí a la tentación. En cuestión de minutos, toda esa energía acumulada, toda esa claridad mental, toda esa confianza que había construido durante un mes, se desvaneció como humo. Al día siguiente me desperté sintiéndome como un zombie. La niebla mental había vuelto, la energía física había desaparecido y esa presencia magnética que había desarrollado se había esfumado completamente. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de lo que mi abuelo me había enseñado. Durante los siguientes años estudié este fenómeno obsesivamente. Leí textos antiguos, investigué las prácticas de diferentes culturas y descubrí algo que me dejó helado. El conocimiento sobre el poder de la energía sexual masculina no era ningún secreto esotérico. Era una ciencia reconocida por las civilizaciones más avanzadas de la historia. Los antiguos egipcios lo llamaban la conservación del fuego sagrado. Los taoístas chinos tenían tratados completos sobre cómo la retención seminal podía llevar a un hombre a estados de conciencia superiores. Los textos védicos hindúes describían cómo esta práctica podía despertar poderes latentes en el ser humano. Pero entonces me di cuenta de algo aún más perturbador. Si este conocimiento era tan poderoso, si realmente podía transformar la vida de un hombre de manera tan radical, ¿por qué nunca se hablaba de ello en la sociedad moderna? La respuesta me llegó cuando empecé a investigar la historia de ciertas industrias que nacieron en el siglo XX. Descubrí que las grandes corporaciones del entretenimiento adulto no surgieron por casualidad. Fueron diseñadas sistemáticamente para crear adicción, para drenar la energía vital masculina y para mantener a los hombres en un estado constante de debilidad energética, porque un hombre con su energía sexual conservada es un hombre imparable, un hombre que no se conforma, un hombre que cuestiona el sistema. La industria multimillonaria de la distracción sexual no vende placer, vende esclavitud energética. Cada vez que un hombre cae en esta trampa,
no solo pierde energía física, pierde su conexión con su poder interior, su capacidad de manifestar sus deseos y su habilidad para acceder a estados superiores de conciencia. Durante mi época universitaria, decidí hacer un experimento más riguroso. Documenté meticulosamente los efectos de la retención seminal durante 6 meses. Los resultados fueron tan impresionantes que hasta mis profesores notaron el cambio. Mi capacidad de concentración se multiplicó por 10. Podía estudiar durante horas sin distraerme, retener información como nunca antes. Y mi creatividad se disparó de manera exponencial. Pero los cambios físicos eran igual de notables. Mi voz se volvió naturalmente más grave y autoritaria, mi postura se enderezó sin esfuerzo, y desarrollé una presencia que hacía que la gente me escuchara cuando hablaba. Los cambios en mis relaciones sociales fueron revolucionarios. Las personas, especialmente las mujeres, parecían sentirse naturalmente atraídas hacia mi energía. No era algo que tuviera que forzar o fingir. Era como si irradiara una frecuencia magnética que era imposible de ignorar. Pero lo más fascinante era cómo mi intuición se había agudizado. Podía percibir las intenciones de las personas con una precisión inquietante, tomar decisiones complejas con una claridad sorprendente, y tenía una conexión con mi propósito de vida que nunca antes había experimentado. Fue durante este periodo cuando comencé a investigar las biografías de hombres excepcionales a lo largo de la historia. Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Isaac Newton y muchos otros genios que habían marcado la humanidad tenían algo en común, que la historia oficial nunca menciona. Todos ellos practicaban, de una forma u otra, la conservación de su energía vital. Leonardo escribió en sus diarios privados sobre cómo la retención seminal le proporcionaba una claridad mental extraordinaria para sus inventos y obras de arte. Tesla, el genio de la electricidad, era conocido por su celibato y hablaba de cómo canalizaba su energía sexual hacia sus invenciones revolucionarias. Newton, durante sus años más productivos, cuando desarrolló las leyes de la física que cambiaron el mundo, practicaba una disciplina férrea en cuanto a la conservación de su energía vital. Estos hombres no eran excepcionales por casualidad. Habían descubierto el secreto para acceder a su potencial completo. Pero entonces empecé a notar algo preocupante en mi generación. Mis compañeros de universidad, chicos brillantes con un potencial increíble, parecían estar constantemente agotados, sin dirección y con una falta de energía que contrastaba dramáticamente con lo que yo estaba experimentando. Cuando discretamente les preguntaba sobre sus hábitos, descubrí un patrón alarmante. La inmensa cantidad de ellos estaban atrapados en ciclos de gratificación instantánea que los mantenían en un estado constante de depleción energética. Era como si toda una generación hubiera sido programada para desperdiciar su poder interior. Comencé a entender que no era casualidad. Las plataformas digitales, las redes sociales y especialmente la industria del entretenimiento adulto habían sido diseñadas con algoritmos específicamente creados para generar adicción y dependencia. Cada clic, cada búsqueda, cada momento de gratificación instantánea era cuidadosamente calculado para mantener a los usuarios enganchados. Pero el objetivo no era solo económico, era mucho más siniestro. Se trataba de control social. Un hombre con su energía sexual conservada es un hombre que piensa por sí mismo, que no acepta el conformismo, que cuestiona la autoridad cuando es necesario. ADN que tiene la fuerza interior para perseguir sus sueños sin importar los obstáculos. Durante mis años de investigación, desarrollé lo que llamé el protocolo de recuperación energética, un sistema completo que no solo incluía la retención seminal, sino también prácticas ancestrales de respiración, meditación específica y ejercicios físicos que potencian la conservación y transmutación de la energía sexual. Los resultados en mi vida fueron tan dramáticos que decidí documentar todo en lo que se convirtió en un manual completo de transformación masculina. Si quieres obtener más información acerca de los beneficios ocultos de la retención seminal y más secretos ancestrales, puedes obtener un ebook revelador de sabiduría condensada en un manual espiritual único. Puedes encontrar el enlace en la descripción. Recuerdo vívidamente el momento en que comprendí la verdadera magnitud de esta conspiración energética. Estaba en una conferencia sobre neurociencia cuando el ponente, sin darse cuenta de las implicaciones de lo que estaba diciendo, explicó cómo los neurotransmisores liberados durante la gratificación sexual instantánea crean patrones de dependencia similares a las drogas más adictivas. Describió cómo la dopamina, la serotonina y otros químicos cerebrales quedan completamente desregulados cuando se abusa de estos estímulos, pero lo que más me impactó fue cuando mencionó que esta desregulación
no solo afecta el estado de ánimo, sino también la capacidad de concentración, la motivación, la confianza en lo que él llamó la conexión con el propósito de vida. Era la confirmación científica de lo que los antiguos sabios habían enseñado durante milenios. La energía sexual no es solo energía reproductiva, es la fuerza creativa fundamental del ser humano. Cuando se desperdicia constantemente, no solo se pierde vitalidad física, se pierde la conexión con el potencial superior. Esa noche, después de la conferencia, tomé una decisión que cambiaría el resto de mi vida. Iba a dedicar los siguientes años a perfeccionar y sistematizar todo lo que había aprendido sobre la conservación y transmutación de la energía sexual masculina. Estudié con maestros taoístas en China, aprendí técnicas de respiración con yogis en India e investigué los textos herméticos más antiguos de Europa. Cada cultura tenía su propia versión de esta sabiduría, pero todas coincidían en un punto fundamental: el hombre que domina su energía sexual domina su destino. Durante este viaje de descubrimiento, experimenté transformaciones que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Mi intuición se desarrolló hasta el punto de poder anticipar eventos con una precisión inquietante, mi creatividad se disparó, permitiéndome generar ideas y soluciones que parecían venir de una fuente superior. Pero quizás lo más impresionante era mi capacidad para manifestar mis deseos en la realidad física. Los antiguos textos hablaban de cómo la energía sexual conservada y correctamente dirigida podía literalmente alterar las circunstancias externas. Al principio pensé que era superstición, pero los resultados en mi propia vida fueron innegables. Proyectos que había visualizado se materializaron con una sincronización perfecta. Personas que necesitaba conocer aparecían en mi vida como por arte de magia. Oportunidades que parecían imposibles se presentaban en el momento exacto. Era como si hubiera activado una frecuencia que me conectaba directamente con las fuerzas creativas del universo. Fue entonces cuando comprendí por qué las élites del poder han trabajado tan arduamente para mantener este conocimiento oculto. Un hombre que domina su energía sexual no es solo más exitoso o más carismático, es literalmente más poderoso. Tiene acceso a capacidades que la persona promedio ni siquiera puede imaginar. La industria de la distracción sexual no es un negocio casual, es un sistema de control diseñado para mantener a los hombres desconectados de su poder interior. Cada anuncio, cada película, cada plataforma digital está cuidadosamente diseñada para estimular y drenar la energía vital masculina. Piensa en ello por un momento. En ninguna escuela te enseñan sobre el poder de conservar tu energía sexual. En ninguna universidad se habla de cómo esta práctica puede multiplicar tu inteligencia, tu carisma y tu capacidad de manifestación. Por el contrario, se normaliza y se promueve exactamente lo opuesto. La sociedad moderna ha convertido la gratificación sexual instantánea en algo no solo aceptable, sino deseable. Se presenta como liberación, como salud, como normalidad, pero la realidad es exactamente la contraria. Es la forma más sutil e efectiva de esclavitud que jamás se haya inventado, porque un esclavo que no sabe que es esclavo nunca intentará liberarse. Un hombre que cree que está disfrutando cuando en realidad está siendo drenado energéticamente jamás cuestionará el sistema que lo mantiene débil. Durante mis años de práctica y enseñanza, he visto transformaciones que parecen milagros. Hombres que llegaban a mí sin energía, sin dirección, sin confianza, y que después de aplicar estos principios ancestrales, se convertían en versiones completamente diferentes de sí mismos. He visto como estudiantes que no podían concentrarse ni una hora. Desarrollaban la capacidad de estudiar durante jornadas completas con una claridad mental cristalina. He observado cómo hombres tímidos y retraídos se transformaban en líderes naturales que irradiaban una presencia magnética. Pero quizás lo más impresionante que he presenciado es cómo se despierta lo que los antiguos llamaban los poderes latentes. Intuición desarrollada, sincronicidades constante, capacidad de influir en las circunstancias through la intención pura y una conexión con el propósito de vida que trasciende lo ordinario. Estos no son cuentos esotéricos o fantasías. New Age son resultados documentados y replicables que cualquier hombre puede experimentar si está dispuesto a romper con los patrones de condicionamiento social y recuperar el control sobre su energía vital. La pregunta que debes hacerte ahora es simple, pero profunda. ¿Estás dispuesto a desafiar todo lo que te han enseñado sobre la sexualidad masculina para acceder a tu verdadero potencial? ¿Tienes el valor de ir contra la corriente social para recuperar tu poder interior? Porque una vez que comprendes la magnitud de esta conspiración energética, una vez que experimentas en tu propia vida los resultados de conservar y transmutar tu energía sexual,
ya no hay vuelta atrás. No puedes volver a ser el hombre que eras before de conocer esta verdad. Lo que nadie te cuenta es que ese vacío constante que sientes, esa falta de motivación para levantarte cada mañana, esa sensación de estar viviendo en piloto automático mientras ves como otros parecen tener una energía inagotable, tiene una explicación que lleva oculta miles de años. Hace 3 años conocí a un hombre en Barcelona que cambió completamente mi perspectiva sobre este tema. Era un empresario de 62 años que parecía tener la vitalidad de alguien de 30. Cuando le pregunté cuál era su secreto, me miró fijamente y me dijo algo que me dejó helado. Hijo, lo que te voy a contar va a sonar raro en un principio, pero si prestas atención, entenderás por qué algunos hombres parecen tener superpoderes mientras otros van arrastrándose por la vida. Me explicó que durante 20 años había sido exactamente como todos los demás, cansado perpetuamente, sin dirección clara, con una energía apenas suficiente para cumplir con sus obligaciones básicas. Había probado de todo: dietas milagrosas, suplementos carísimos, rutinas de ejercicio extremas, terapias psicológicas. Nada funcionaba de verdad. Hasta que un día, por pura casualidad, cayó en sus manos un libro antiguo que alguien había dejado olvidado en un banco del parque. El libro hablaba de algo llamado la alquimia interior, un concepto que sonaba sacado de una película de fantasía, pero lo que leyó en esas páginas amarillentas tenía una lógica aplastante. Hablaba de cómo los antiguos guerreros, los filósofos más brillantes y los líderes más carismáticos de la historia compartían un hábito común que les daba una ventaja psicológica y física sobre el resto de mortales. Este hombre decidió probar lo que decía el libro durante solo 2 semanas. Los resultados fueron tan evidentes que su propia familia le preguntaba qué demonios le había pasado. Su mujer notó que hablaba con más seguridad. Sus hijos comentaban que parecía más presente cuando estaba con ellos. Sus socios de negocio observaban que tomaba decisiones más rápidas y acertadas. Lo fascinante de esta historia es que ese libro describía algo que no requería dinero, ni equipamiento especial, ni nada externo. Se trataba simplemente de dejar de hacer algo que todos asumimos como completamente normal e inofensivo. Algo tan arraigado en nuestra cultura que cuestionarlo parece casi ridículo. Después de escuchar su testimonio, decidí investigar por mi cuenta. Empecé a buscar información sobre atletas de élite, sobre empresarios millonarios, sobre artistas reconocidos mundialmente. Encontré un patrón que se repetía una y otra vez, aunque nadie hablaba abiertamente de ello. Muhammad Ali, uno de los boxeadores más legendarios de todos los tiempos, tenía una regla estricta antes de sus combates más importantes. Durante semanas, a veces incluso meses, practicaba una abstinencia total. Decía que sentía como su cuerpo se llenaba de una fuerza casi sobrenatural, como sus reflejos se agudizaban y como su mente se volvía tan clara que podía anticipar cada movimiento de su oponente. Steve Jobs, el fundador de Apple, hablaba en entrevistas privadas de cómo durante los periodos más creativos de su vida practicaba lo que él llamaba ayuno energético. No se refería solo a comida. Hablaba de abstenerse de todo aquello que drenara su fuerza vital. Decía que era en esos momentos cuando las ideas más revolucionarias llegaban a su mente con una claridad cristalina. Mike Tyson, en su autobiografía, menciona cómo sus entrenadores le prohibían terminantemente cualquier actividad sexual durante sus campamentos de entrenamiento. Explicaba que la diferencia era abismal. Con la energía conservada, sus entrenamientos eran demoledores y su concentración era inquebrantable. Cuando rompía esa disciplina, sentía como si le hubieran quitado la gasolina del depósito. Pero esto no es algo nuevo ni inventado por deportistas modernos. Los espartanos, esos guerreros que se enfrentaban a ejércitos enteros sin pestañear, tenían códigos estrictos sobre la conservación de lo que ellos llamaban la esencia del guerrero. Antes de las batallas, se esperaba que los soldados mantuvieran su energía vital completamente intacta. Creían que cada gota de esa energía se transformaba en valor, en fuerza y en una presencia intimidante que hacía temblar a sus enemigos. Los samuráis japoneses tenían enseñanzas similares. En sus textos antiguos se puede leer cómo la retención de la energía seminal era considerada una de las prácticas fundamentales para desarrollar lo que ellos llamaban presencia espiritual. Un samurái que dominaba su energía sexual podía entrar en estados de concentración tan profundos que era capaz de percibir el movimiento de una hoja cayendo a 20 metros de distancia. Ahora bien, te estarás preguntando qué tiene que ver todo esto con tu vida diaria. No eres un boxeador profesional ni un guerrero espartano, eres una persona normal intentando sobrevivir en un mundo que parece diseñado para agotarte mentalmente. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Resulta que tu cuerpo no distingue si estás preparándote para una batalla física
o para presentar un proyecto en tu trabajo. La energía que conservas funciona exactamente igual. Se convierte en claridad mental, en confianza natural, en esa presencia que hace que la gente te escuche cuando hablas. Hay un estudio que hicieron en Alemania hace unos años. No te voy a aburrir con tecnicismos, pero básicamente pusieron a prueba a 2 grupos de hombres durante 90 días. Un grupo mantenía sus hábitos normales de gratificación sexual. El otro grupo practicaba abstinencia completa. Los resultados fueron tan impactantes que algunos investigadores cuestionaron si debían publicarlos o no. El grupo que conservaba su energía mostró aumentos significativos en testosterona, mejoras notables en la capacidad de concentración, reducción de la ansiedad, y, esto es lo más curioso, un incremento en lo que los investigadores llamaron magnetismo social. La gente simplemente se sentía más atraída hacia ellos sin poder explicar exactamente por qué. Pero hay algo aún más profundo en todo esto. Los textos tántricos antiguos, escritos hace más de 3000 años, describían la energía sexual como la fuerza creativa primordial del universo. Decían que, cuando un hombre aprende a conservar y dirigir conscientemente esa energía, puede literalmente moldear su realidad externa. Suena místico, lo sé, pero hay algo de verdad científica en esto. Cada vez que experimentas ese momento de gratificación instantánea, tu cuerpo libera un cóctel químico potentísimo. Dopamina, serotonina, oxitocina, prolactina. Es una bomba de neurotransmisores que te deja en un estado temporal de euforia, seguido de un bajón energético considerable. El problema no es experimentar esto ocasionalmente. El problema es cuando se convierte en un hábito diario o incluso varias veces al día. Tu cerebro empieza a funcionar en modo de escasez. Está constantemente buscando la siguiente dosis de esos químicos. Es como tener un coche deportivo, pero usarlo solo para ir a por el pan. Toda esa energía que podría estar impulsándote hacia tus objetivos, desarrollando tu creatividad o aumentando tu presencia social, se está desperdiciando en ciclos de gratificación vacía. Los monjes budistas han estudiado esto durante siglos. Tienen mapas detallados de cómo la energía se mueve por el cuerpo. Hablan de canales energéticos que, cuando están bloqueados o agotados, te dejan sintiéndote como un zombie. Pero cuando esos canales están limpios y llenos, experimentas lo que ellos llaman el despertar del fuego interior. No es religión ni superstición, es pura observación de causa y efecto. Cuando conservas tu energía vital, esa energía no desaparece mágicamente, se queda en tu sistema y empieza a transformarse. Los primeros días sentirás inquietud, tal vez irritabilidad. Es tu cuerpo ajustándose al nuevo estado. Pero después de la primera semana, algo cambia. Empiezas a despertarte sin necesitar 3 alarmas. Tu mente está más despejada por las mañanas. Las conversaciones fluyen con más naturalidad. Te das cuenta de que retienes información con más facilidad. Los problemas que antes te parecían insuperables, ahora los ves con una claridad que te sorprende. Es como si alguien hubiera limpiado las ventanas de tu percepción. Pero lo más impresionante llega en la 3ª semana. Tu voz cambia sutilmente. Se vuelve más firme. Tu postura mejora sin que tengas que pensar en ello. Caminas con más seguridad. Y la gente lo nota. No pueden señalar exactamente qué es diferente, pero sienten que hay algo en ti que no estaba antes. Las mujeres, en particular, son extremadamente sensibles a estos cambios energéticos. No es que te vuelvas mágicamente más atractivo físicamente, es que empiezas a irradiar una frecuencia diferente. Una presencia que habla de autocontrol, de propósito, de alguien que no está desesperado por validación externa. Y eso, créeme, es infinitamente más atractivo que cualquier frase ingeniosa o músculo marcado. Conozco a un chico de Sevilla que aplicó esto durante 6 meses. Me contó que su experiencia fue tan radical que al principio pensó que estaba imaginándose las cosas. Era programador, trabajaba desde casa, vida bastante sedentaria. Decidió probar este experimento más por curiosidad que por convicción real. Las primeras 2 semanas fueron duras. Estaba acostumbrado a usar la gratificación instantánea como una forma de gestionar el estrés o el aburrimiento. Sin esa válvula de escape fácil, tuvo que enfrentarse a sus emociones de verdad. Tuvo que encontrar otras formas de canalizar la tensión. Empezó a salir a correr, cosa que nunca había hecho. Retomó la guitarra que había abandonado años atrás. Pero en la 3ª semana empezó a notar algo extraordinario. Su código era mejor. Resolvía problemas de programación que antes le llevaban horas en cuestión de minutos. Su jefe notó la diferencia y le preguntó si había hecho algún curso nuevo. Sus amigos comentaban que parecía más animado, más presente en las conversaciones. A los 2 meses, una chica con la que había hablado ocasionalmente en un grupo de escalada le pidió salir. Jamás en su vida una mujer había dado el primer paso con él. A los 4 meses le ofrecieron un ascenso en su empresa. A los 6 meses
había ahorrado más dinero que en los 3 años anteriores juntos. No porque ganara más, sino porque su mente estaba lo suficientemente clara como para gestionar sus finanzas con sentido común. Si quieres obtener más información acerca de los beneficios ocultos de la retención seminal y más secretos ancestrales, puedes obtener un libro electrónico revelador de sabiduría condensada en un manual espiritual único. Puedes encontrar el enlace en la descripción. Ahora bien, la industria multimillonaria que se beneficia de tu distracción no quiere que sepas nada de esto. Han invertido fortunas en estudios que intentan convencerte de que liberar tu energía constantemente es saludable, incluso necesario. Te dirán que la retención puede causar problemas, que es antinatural, que vas a explotar si no lo haces regularmente, pero piénsalo fríamente. Esa misma industria gana miles de millones cada año manteniéndote enganchado. Cada clic, cada segundo que pasas en sus plataformas es dinero directo a sus bolsillos. Obviamente no van a promocionar algo que te libere de su influencia. Sería como esperar que una tabacalera te diga que dejes de fumar. Los algoritmos que diseñan estas plataformas son brutalmente efectivos. Están creados por algunos de los mejores neurocientíficos y psicólogos del mundo. Saben exactamente qué botones pulsar en tu cerebro para mantenerte volviendo. Cada miniatura, cada título, cada recomendación está calculada para activar tu sistema de recompensa y mantenerte en un bucle infinito. Y funciona porque están aprovechando uno de los impulsos más poderosos de la naturaleza humana. El impulso sexual es el motor que ha mantenido viva a nuestra especie durante millones de años. Es tremendamente potente, pero en la naturaleza ese impulso tenía límites naturales. Ahora, con acceso ilimitado a estímulos artificiales, ese impulso puede ser activado constantemente sin ningún límite real. Es como darle a un niño acceso ilimitado a caramelos. Al principio, parece genial. Pero pronto descubres que el niño está hiperactivo, no puede concentrarse, tiene cambios de humor extremos y ha perdido el interés por la comida real. Exactamente lo mismo pasa con tu energía sexual. Cuando la desperdicias constantemente en estímulos artificiales, los efectos a largo plazo son devastadores. He conocido hombres de 30 años que tenían la vitalidad de alguien de 60, cansados constantemente y sin motivación, relaciones sociales pobres, cero ambición. Cuando les preguntas por sus hábitos, siempre hay un patrón común: años de consumo diario o múltiple al día de contenido diseñado para drenar su energía vital. Pero lo verdaderamente esperanzador es que el proceso de recuperación puede ser sorprendentemente rápido. Tu cuerpo quiere volver a su estado natural de energía y vitalidad. Solo necesita que dejes de sabotearlo constantemente. Es como intentar llenar un depósito de agua mientras dejas el grifo abierto en el fondo. Por mucho que eches, nunca se llena. Cierra el grifo y verás cómo sube el nivel. Conozco casos de hombres que en solo 30 días experimentaron cambios que ellos mismos describían como milagrosos. Uno de ellos me escribió diciendo que después de 25 años, sintiéndose deprimido y sin energía, había recuperado las ganas de vivir que creía haber perdido para siempre. No había cambiado nada más en su vida. Mismo trabajo, misma ciudad, misma situación. Solo había cambiado ese hábito. Otro me contó que su relación de pareja había mejorado drásticamente. Su mujer le preguntaba qué había cambiado porque lo notaba más atento, más presente, más conectado emocionalmente. La paradoja es que al dejar de desperdiciar su energía sexual en estímulos vacíos, su vida sexual real había mejorado exponencialmente. Los textos taoístas antiguos hablan de algo llamado el elixir dorado, que no era más que la energía vital conservada circulando por el cuerpo. Decían que esta energía, cuando se mantenía y se dirigía conscientemente mediante técnicas de respiración y visualización, podía curar enfermedades, prolongar la vida y despertar capacidades latentes en el ser humano. Suena místico, pero los estudios modernos sobre neuroplasticidad y hormonas están empezando a validar lo que los antiguos sabían por experiencia directa. Tu cerebro es increíblemente adaptable. Cuando cambias tus patrones de comportamiento, especialmente en áreas tan fundamentales como la sexualidad, tu cerebro, literalmente, se reconfigura. Los receptores de dopamina, que habían sido bombardeados constantemente, empiezan a recuperar su sensibilidad. Las vías neuronales asociadas con la gratificación instantánea se debilitan mientras se fortalecen las asociadas con la recompensa diferida y el autocontrol. Es como resetear un ordenador que se había llenado de programas basura que ralentizaban todo el sistema. Hay una frase que me dijo un maestro de meditación en un retiro al que asistí hace años. Me dijo que la batalla más importante que un hombre librará en su vida
no es contra enemigos externos, sino contra sus propios impulsos descontrolados. El hombre que puede sentarse con su deseo, observarlo sin actuar sobre él inmediatamente, ese hombre ha encontrado un poder que lo hace prácticamente imparable. Porque, piénsalo bien, si puedes controlar uno de los impulsos más poderosos que existen, controlar cualquier otra cosa en tu vida se vuelve relativamente fácil. Esa dieta que querías empezar, ese proyecto que llevas posponiendo, esa conversación difícil que necesitas tener, todo eso requiere autocontrol. Y el autocontrol es como un músculo, se desarrolla con práctica. Cada vez que resistes ese impulso de buscar gratificación instantánea, estás fortaleciendo tu músculo del autocontrol en todas las áreas de tu vida. Es por eso que los hombres que dominan su energía sexual suelen ser exitosos en múltiples aspectos. No es casualidad. Han desarrollado una capacidad fundamental que se transfiere a todo lo demás. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que ha normalizado completamente la falta de autocontrol. Se nos vende la idea de que restringirse en cualquier cosa es represión, que es malo para la salud mental, que debes liberarte y hacer lo que te apetezca en cada momento. Pero esa filosofía solo ha producido generaciones de personas ansiosas, deprimidas y sin rumbo claro. Los hombres de generaciones anteriores, nuestros abuelos y bisabuelos, no tenían acceso a esta cantidad obscena de estímulos. Su energía se conservaba naturalmente y la canalizaban hacia construir cosas, hacia sus familias, hacia proyectos que duraban años. Tenían una capacidad de enfoque y determinación que hoy parece casi sobrehumana. No es que fueran mejores personas o más disciplinados por naturaleza. Simplemente vivían en un entorno que no los bombardeaba constantemente con estímulos diseñados para drenar su fuerza vital. Nosotros tenemos que ser mucho más conscientes y activos en proteger nuestra energía porque el entorno moderno es hostil a ello. Si decides empezar este camino, prepárate para que tu entorno no lo entienda. La gente va a pensar que estás raro. Tus amigos probablemente se burlarán. Puede que tu pareja lo cuestione al principio. Es normal, estás haciendo algo que va completamente contra la corriente cultural, pero los resultados hablarán por sí solos. Domina tu energía y dominarás tu vida.